Bueno, en este tutorial vamos a ver qué variables económicas y productivas inciden sobre el planteamiento de un objetivo de producción para la temporada, que es una de las decisiones más importantes que tenemos que hacer al inicio de cada año. Y todos los años llega el mes de mayo, inicio de junio, y tenemos que, antes de empezar a aprobar, tenemos que decidir ciertos parámetros. Por un lado, tenemos que decir qué calibre promedio, cuál es el calibre medio que vamos a apuntar, cuál es la producción o el potencial productivo asociado a ese calibre medio, para luego poder definir los números de frutos por planta a dejar post-raleo. Y por lo tanto, tenemos que estimar un porcentaje de pérdida de fruta hasta entregar la fruta a la exportadora. El calibre medio a producir es lo primero que vamos a ver. Y, y antes que eso, bueno, se suma una cuarta variable, que es qué porcentaje de fruta, qué proporción de fruta la vamos a destinar al mercado fresco. Partiendo por el calibre medio a producir, una de las primeras cosas que tenemos que estimar es la distribución de calibre. Entonces, dado un calibre medio, cuál es la distribución que se obtiene de cada uno de los calibres, y eso lo podemos hacer con un modelo estadístico, como lo tenemos nosotros en base a 880 datos de calibre medio y su dispersión, o se puede hacer simplemente pidiendo las dispersiones de calibre a la exportadora, o con el historial de calibre, de distribución de calibre, dado un calibre medio que ha tenido el huerto de cada uno de ustedes. Lo importante, por ejemplo, aquí tenemos 3 escenarios de calibre, entonces el calibre medio de 55, y tenemos esta distribución, en que el 97% de la fruta se encuentra bajo calibre 90, que es la fruta despepitable. Después tenemos otro escenario de calibre 65, con una distribución un poquito más amplia, y tenemos el 88% de la fruta bajo calibre 90, y por último un escenario de calibre 75, en que tenemos el 79% de la fruta bajo calibre 90. Como vemos, en la medida que la fruta, el calibre medio, la fruta se haciendo más pequeña, la distribución de calibre es más amplia, hay mayor variabilidad. Luego, ya teniendo la distribución de calibre para un calibre medio, tenemos que asociar una estructura de precio a esa distribución de calibre. Aquí tenemos dos exportadoras, ambos son estructuras de precio de la cosecha 2019, una exportadora 1 con una curva, una estructura de precio para cada uno de los rangos de calibre, más bien constante, con una caída constante, ahí tiene un pequeño quiebre en los calibres medios, y otra estructura de precio de otra exportadora 2 que paga mejor los calibres grandes, con un quiebre importante de diferencial de precio en los calibres medios, y pagando cero o muy poco por los calibres pequeños. Entonces, son dos estructuras de precio que probablemente nos van a motivar a definir un objetivo de calibre medio distinto. Además, estas estructuras de precios de cada exportadora están definidas principalmente, probablemente por la estrategia de mercado que tengan detrás de ellas y el tipo de calibre que está optimizando el negocio de ellas. Además, esas estructuras de precios varían en el tiempo. Aquí tenemos dos años comparativos de precio, y vemos que las distintas exportadoras de un año para otro subieron los calibres grandes, subieron un 10-15 centavos, y mientras que los calibres chicos bajaron en otros 10-15 centavos. Por lo tanto, esta estructura de precio también dentro de una misma exportadora es dinámica en el tiempo, y seguramente está asociada a los tipos de stock de fruta que existen en las exportadoras. Ya tenemos la distribución de calibre, tenemos un modelo que explica la distribución de calibre para cada uno de los calibres medios, lo que queramos, tenemos una estructura de precio y podemos ver escenarios. Entonces vamos a hacer un escenario para la exportadora, para el precio de la exportadora 1, con un huerto que tiene un potencial productivo de 12 toneladas secas para calibre 70. Para ese huerto, vemos acá cómo en función de los calibres medios, la rentabilidad del negocio
va mejorando hasta que se llega a un óptimo que está en torno al calibre 73-75 con 12.800 kilos secos por hectárea. Luego, en la medida que la fruta se va haciendo más grande, también la rentabilidad va bajando. Este modelo, además de tener la distribución de calibre, obviamente tiene que, en la medida que nosotros tenemos frutas más pequeñas, tenemos mayor cantidad de fruta, y si tenemos menos frutas por planta, tenemos un calibre más grande, pero menos kilos por hectárea. En un segundo escenario, el mismo huerto, pero con la segunda estructura de precios, obtenemos un margen en la medida que la fruta se va haciendo más grande, va creciendo, y se optimiza ese margen en torno al calibre 65-67, con 11.200 kilos secos por hectárea. Entonces lo importante es ver que bajo distintas estructuras de precio, el objetivo del calibre medio a la decisión de qué calibre producir va variando. Y por último, también ese calibre medio también va a variar en función un poco de cómo el productor seque su fruta, en la medida que tiene un costo de secado más alto, como es costo de secado en combustión, versus un secado sol, el margen óptimo va a ser hacia calibres más grandes que más pequeños, principalmente dado porque en la medida que yo subo mucho la carga frutal, la relación de fresco-seco se va empeorando, y al igual que los sólidos solubles. Entonces ya tenemos el calibre medio, podemos decir aquí tenemos 3 cuarteles, definimos el calibre medio óptimo a producir, y ahora queremos saber cuáles son los kilos secos para cada uno de esos sectores o cuarteles o zonas, cuáles son los kilos secos asociados a cada uno de ellos, y para ello podemos hacer un diagnóstico en base a una historial de producción. Aquí tenemos los kilos secos por hectárea, aquí tenemos el calibre medio, y tenemos la historial de producción, y vemos que hay una correlación bastante buena en este huerto, y por lo tanto podemos ver cómo varía la producción en función del calibre. Entonces podemos tener las distintas producciones para distintos rangos de calibre. O basarse en un modelo en que aquí tenemos distintos grupos de huertos de baja productividad, de media o de alta, incluso hay unos de muy alta acá, y podemos ver que para un mismo calibre cada uno de esos huertos tienen distintas producciones. Con este modelo estadístico, claro, con un dato de un año de producción, entre producción y calibre medio, podemos definir cuál es su curva de producción, ya sea por uno o por otro. Luego tenemos el potencial, y ese potencial sería también, hay herramientas interesantes hoy día como las imágenes satelitales, el uso en el NDVI, y probablemente salgan otras capas o otros parámetros o otras variables bastante interesantes para poder medir la productividad de un campo en términos de su potencial primario. Pero con NDVI podemos ver la variabilidad que hay en el huerto en cuanto a su potencial productivo. Y tenemos sectores de mayor potencial y sectores de menor potencial. Y tenemos el potencial medio, por lo tanto podemos distribuir ese potencial en función de esta variabilidad. Tenemos ahora a definir los frutos por planta, y la principal variable aquí, acuérdense que estos son los frutos por planta a dejar post-raleo. Entre post-raleo y la entrega de la fruta a la exportadora, tenemos una serie de pérdidas, y esas pérdidas las podemos separar en 3 grandes pérdidas. Uno, en la caída de fruta que ocurre hacia fines de diciembre o inicios de enero, que está asociado al golpe de sol. Esa caída depende mucho de la calidad del huerto, de la exposición de la fruta, y también del año. Hay años que cae más. El año temporal que recién pasó, cosecha 2020, fue un año en que hubo una mayor incidencia de estas caídas. Después tenemos una caída de precosecha, que es fruta que se pierde antes de la cosecha y durante la cosecha, y que puede variar entre un 5 y 15%. Y después tenemos pérdida durante el secado, fruta que cae fuera de las mallas, o cuando se mueve la fruta sobre las mallas, vuelve a caer fruta afuera.
fruta que queda pegada a las mallas o fruta que cae fuera de la malla una vez que la fruta está seca y la tenemos que levantar. Y esas pérdidas van entre un 0 y un 7%. Entonces tenemos pérdidas de entre un 5 y un 27%. Normalmente un factor razonable es usar en torno a un 15, un 20% de pérdida para poder definir cuántos frutos por planta dejar post-raleo. Y para terminar, bueno, toda esta parte derecha de la tabla, que es el porcentaje cuaja, frutos por dardo, y finalmente los dardos a dejar, o orientar la púa para una cantidad de dardos, depende también del historial de cuaje del huerto. Va a depender si usamos cianamida o no. La cianamida nos permite obtener un poquito más de cuaja que sin cianamida, y también va a depender la sensibilidad a la producción alternada. Va a depender si el huerto viene de una alta producción o una baja producción en la temporada anterior. Entonces, con eso terminamos la toma de decisiones respecto al mercado seco, y en un próximo tutorial veremos la toma de decisiones en función del mercado en fresco.